Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición de los Meetups de UX. La idea en estas reuniones es siempre compartir el know-how de la comunidad, aprender unos de otros y conocernos, formar comunidad justamente que es muy necesario en esta área de UX que es relativamente nueva todavía en Paraguay y que todos hablan de UX porque todos necesitan UX, pero no todos tienen muy claro qué es UX. Algunos piensan que es hacer algo lindo, otros piensan que es hacer pruebas con usuarios solamente, otros. Entonces, la idea de esto es compartir, aprender unos de otros y colaborar también, colaborar y que se cree una comunidad con know-how compartido realmente. Entonces, en cada edición, la idea es compartir algo, hacer una presentación o hacer un taller donde se enseñe algo. Y si ustedes tienen alguna sugerencia de alguien que pueda hablar o a ustedes les gustaría compartir algo, pueden escribirme. Mi nombre es Alberto Samaniego, para los que no me conocen. Y entonces, contáctenme, escríbanme aquí o a través de la página de Meetup y ahí podemos coordinar las próximas actividades. Idealmente, por lo menos una vez al mes, nos gustaría hacer encuentros y cuando se pueda hacerlo de forma presencial, mejor. Bueno, les presento a Andrea González. Ella es diseñadora industrial, estudió en la Católica aquí y hace unos meses regresó de hacer una maestría en Rochester Institute of Technology, que es una universidad que está en Nueva York, que es muy prestigiosa. Ella ahora está trabajando en Octana como en el área de productos digitales. Hasta ahí es lo que yo le puedo presentar, pero mejor le paso la palabra, que ella se va a presentar mejor y nos va a hablar sobre el proceso de innovación en productos digitales. Adelante, Andrea. Bienvenidos a Gracias, todos. Albert, y bienvenidos a todos y gracias por compartir un tiempito de su momento. Ahora todo es como muy apretado, entonces es genial saber que hay personas que se hacen un tiempo para poder hablar un poco más de esto y de también compartir mi experiencia y obviamente si hay alguien interesado en la Fulbright, necesitan ayuda a las órdenes. Y estamos tratando justamente con Albert de expandir un poco más esta área, pero sobre todo lo que es user experience o toda la parte de experiencias de usuarios basada en la parte de diseño de productos. Se voy a compartir mi pantalla y em, empezamos. No sé si pueden ver ahí mi pantalla. Sí, Se ve bien, sí. ¿Se ve bien? Bueno, em, ahí puse pantalla completa, así que quiero saber si pueden ver todos. Se ve, sí. Ok, entonces hoy le vamos a hablar un poquitito, una coordinación que hicimos con Albert del proceso de innovación en el desarrollo y diseño de productos. Diseñar para un mundo actual, para un mundo real, para un mundo de hoy. Como les dijo Albert, mi nombre es Andrea González Teche, yo soy licenciada en diseño industrial, egresada de la Católica de Asunción y en el 2017 fui por la beca Fulbright a hacer una maestría enfocada en Product Design o Industrial Design, más que nada, pero basado en todo lo que es Project Management y Product Development, en la Rochester Institute of Technology, que está en Rochester, Nueva York. Esta es un poquito de mi biografía y esta foto para mí representa mucho de lo que yo soy y dónde estuve mis 3 últimos años de mi vida. En ese caos que pueden ver ahí por detrás es uno de los estudios de diseño de RIT, pero también donde ya como egresada me tocó trabajar y he presentado de forma local e internacional mis trabajos en diseño industrial y también había una combinación de gráfico y de interfaces y de productos. Y en Paraguay me tocó trabajar en un amplio marco de moda, gráfico, industrial, editorial, y eso me ayudó muchísimo a estar súper preparada cuando yo me decidí a hacer una maestría y por sobre todo con la beca Fulbright. Actualmente tengo la bendición, ¿verdad? Con toda esta situación de trabajar en el área de diseño de productos digitales y ejerciendo lo que es mi profesión en Octana Corporation, que es una compañía que está basándose en el desarrollo de esos productos. Les quiero mostrar un poquitito de esto. Esto soy yo y realmente cuando vi esta foto puse porque la mayoría de mis cartas de recomendaciones de hace 4 años y de ahora actuales
Dicen que mi risa caracteriza mucho y que realmente transmite mucha energía a poder ir a más. Y puse esa foto porque fue una de mis últimas sesiones de foto de productos donde un profesor y yo casi echamos todo el estudio de fotográfico de diseño, nos echaron realmente. Y cuando nos fuimos otra vez al estudio de diseño donde trabajábamos y hacíamos nuestro producto, decía, pasamos por digamos, una placita donde estaba este mensaje, ¿verdad? Y me decía que a mí siempre me decían que mi imaginación no tenía límites y parecía que yo vivía con mucha energía. Entonces, realmente era así. O sea, George Eastman, que es el fundador de la Kodak, que está en la ciudad de Rochester. O sea, si saben por qué se llama Rochester Estudio Fotográfico, es porque justamente la Kodak estaba en esa ciudad. Y los dueños de Rochester Fotografía Paraguay fueron también a la Kodak en Rochester también a formarse y todo eso. Entonces, para mí representa mucho ese mensaje de George Eastman. Entonces, el objeto del diseño en el proceso de innovación tiene 4 etapas. La primera es contribuir a un cambio social. ¿Qué buscamos nosotros? Es investigar, interrogar las necesidades de una sociedad y a partir de eso, por medio del diseño y la innovación, buscamos cambios y apoyamos a los compromisos que queremos ver a nivel local, nacional e internacional. Y eso ayuda mucho la profesión digamos, de productos digitales porque las barreras son, o sea, son infinitas, digamos, o sea, no hay una barrera, el campo es infinito y podemos llegar a más. Formalizar las intenciones, o sea, expresando valores y haciendo referencia a esos cambios y a que el producto sea, a pesar de que es virtual o es digital, es tangible, uno puede ver, uno puede percibir, uno puede tener acceso a, y ahora es muy importante la accesibilidad con esta situación por la que todos estamos pasando, de que hay varios tipos de usuarios que buscan esa accesibilidad e innovación. Entonces hay que hacer referencia a esos campos. Dar forma a usos. Dicen en la teoría del diseño que la función sigue a la forma y la forma sigue a la función. Entonces ahí se ven como optimizando usos, considerando a los usuarios y Espera que le silencie a todos. Tenés que desilenciarte otra vez, Andrea, porque había ruido. ahí me escuchan. Entonces, dar forma a los usos, que es optimizar los usos a través de las formas y de cómo uno representa la interfaz usuario-producto. Considerar a los usuarios en todos los campos y también las necesidades que uno tiene que adaptar a través del diseño. O sea, cuando uno diseña, no diseña para sí solo, sino que diseña para una persona, para un usuario. Y no siempre nosotros somos los usuarios. Entonces tenemos que pensar más allá de nosotros mismos, como se dice. Y ampararse de las tecnologías. O sea, uno tiene que agarrarse las manos de las tecnologías y que ahora tenemos tanto acceso. O sea, yo fui viendo diseños anteriores y decía, wow, yo no puedo creer que estoy en esta era y en esta accesibilidad a la tecnología. Entonces, uno ve eso y digo, wow, qué bueno tener acceso a eso, pero también hay que limitar el impacto. O sea, hay un impacto medioambiental, por sobre todo detrás de esa tecnología. Entonces, a partir del punto 1 del cambio social, se entra en la etapa del pensamiento del diseño, del design thinking. No sé si escucharon hablar de IDEO, que el profesional Tim Brown, él lo que busca es justamente a través de esta estrategia hacer como un desarrollo convergente, o sea, como que abrir la mente y tratar de llegar al máximo en cuanto a estrategias, estructuras, materiales, tecnología y lo hacer divergente, pasar por el embudo y llegar hasta una idea final o hasta un prototipo o un producto final. Entonces, en la primera etapa uno trata de abordar el problema y si no hay un problema, no se le llama problema, sino que una oportunidad. O sea, ese problema que se identifica es una oportunidad para nosotros, para poder empatizar con el usuario y con la sociedad. Y ahí vamos interrogando, investigando y viendo la sociedad y haciendo, por sobre todo el research, que es lo más importante, es lo que a nosotros nos ayuda a tener elementos fundamentales para el desarrollo del diseño.
Y esas necesidades que se identifican es lo que nos permite ir a definir. O sea, definir qué cosa, los cambios que nosotros buscamos realizar a través de eso y también el reenmarcar o la definición del problema de lo que nosotros queremos solucionar, ¿verdad? Y es la oportunidad que nosotros tenemos para expresar nuestra innovación y nuestra creatividad. Y ahí es donde hay un impacto, digamos, divergente, como que se abre eso y se llega a la parte de idear. Entre definir, prototipar e idear, el principal es idear porque eso es lo que nos da unos elementos fundamentales que nosotros necesitamos para crear las ideas, para bocetar, para hacer mapas mentales que nos ayuden a buscar oportunidades innovativas y generar soluciones. Pasamos de ahí al prototipado o a la maquetación, que es fundamental. Uno no puede hacer un diseño final sin tener un proceso de maquetación o prototipado. Y empezar a crear soluciones, empezar a ver opciones. Es muy importante realizar un storytelling que le dicen una visualización de cómo el usuario interactúa con el producto, cuáles son las interfaces, cuáles son los elementos, y ahí entra mucho a jugar tipografías, colores, materiales, soportes, canales. Entonces eso es súper importante y debe ser de forma interactiva. O sea, ese prototipado tiene que tener una combinación para que obviamente la imaginación de poder llegar a un producto final sea un poco más convergente, o sea, sea como que llegue a la solución final y ahí se puede hacer el test o testear y probar, que es súper importante porque necesitamos una retroalimentación de esos resultados de test. Esa es la parte de la evaluación y solución. Remarqué ideal porque más adelante les voy a mostrar justamente el proceso del por qué es importante esa área. Esto es, digamos, la divergencia, o sea, aquí es donde buscamos todas las ideas poner, es como digamos, una lluvia de ideas, que esto va a pasar por un embudo, cómo podemos probar, cómo podemos testear, cuáles son los mapas mentales, cuáles son los elementos que nos van a ayudar a ir adelante. Y por sobre todo el design thinking o la estrategia de diseño, el pensamiento del diseño es súper importante. Trabajar ya con el producto. Esto es el proceso de diseño de em, es una habitación, ellos le llaman Smart Exam Room a una habitación de telemedicina, que es lo que ahora muchos están haciendo. Y se trabajó con una app, se trabajó con un hospital principal, que era el hospital de Rochester, que es uno de los más grandes en cuanto a medicina que tiene el estado de Nueva York y trabaja mucho con, digamos, el Centro Nacional de Medicina y de Salud de Estados Unidos y del estado de Nueva York. Entonces, eso es lo que nosotros veíamos, cómo poder crear estas estos espacios o consultorios de médicos basados en las tres medicinas fundamentales de Estados Unidos, que era la medicina familiar, todo lo que es fisioterapia y todo lo que es la parte de salud mental, ¿verdad? Que era lo más fundamental y lo más necesario para la parte de telemedicina. En formalizar las intenciones, que es la segunda etapa, ¿verdad? Que llegamos en el medio de lo que es la divergencia y la convergencia de las ideas y del proceso de diseño. Lo más importante es crear ideas, de poder bocetar, de poder imaginar, de poder maquetar y de hacer una síntesis de esas mejores oportunidades innovativas que uno tiene. Y a lo que voy para esto es de que hay tres factores fundamentales que uno tiene que tener en cuenta para la innovación del diseño, para la innovación en el producto, para que la interfaz usuario-producto sea efectiva, para que la ergonomía, y la ergonomía no me refiero solamente a lo tangible, porque la ergonomía y la antropometría, que son factores humanos que nosotros necesitamos, sean importantes en el diseño de usuarios y en el diseño de experiencia, en la parte de interacciones, porque, por ejemplo, el tipo de tipografías o las letras. em, por ejemplo, uno no puede poner una letrita muy chiquita o una tipografía que no soporte medios digitales. Entonces uno tiene que entender y ahí entra a jugar la visibilidad, que es parte de la ergonomía en el diseño. Entonces uno ve que sea viable. ¿Qué quiere decir? Que este producto
o que este resultado sea factible en el mercado, ¿verdad? Que tenga digamos, una retroalimentación y que sea obviamente reversible en cuanto a frutos económicos o a expansión en el mercado a nivel local, nacional e internacional. El deseo del usuario, o sea, muchas veces no existe una necesidad, entonces se crea y ahí son oportunidades por ejemplo, no había una necesidad basada en toda esta situación de la pandemia, entonces se crearon muchas oportunidades en cuanto a diseño y por sobre todo de forma digital. Había leído sobre un estudio de cuánto aumentó el shopping de forma digital a nivel local, regional e internacional, y cuáles eran las compañías que, a pesar de que hubo muchos despidos y que hubo muchas pérdidas de trabajo, muchas industrias para no perder el mercado, se reinventaron. Entonces, ahí buscaron de que haya un deseo por parte del usuario de, por ejemplo, asistir a páginas web, a webinars, a seminarios, a conferencias, a todas las conferencias que yo sabían que eran presenciales, impresionante cómo se reorganizaron para ser digitales o para ser virtuales y eso es justamente la parte del usuario y la tecnología que sea factible, ¿verdad? Obviamente siempre dicen, ay, es muy difícil el internet en Paraguay, justo eso estaba discutiendo, pero créanme que cuando estuve en Estados Unidos y no hace mucho que volví, tuvimos el mismo problema que uno dice, ay, se cortó el internet, ¿cómo es posible que no puedan arreglar? ¿O cómo es posible que no hagan su soporte en la madrugada o cosas así? Pero eso sucede a nivel internacional, o sea, no solamente en Paraguay. Entonces, es toda esta combinación de esos tres está por encima del problema. El problema es, digamos, el cimiento o la oportunidad que nosotros buscamos interactuar estos tres factores para poder obtener la mejor innovación y la oportunidad en el diseño. Esta es una opción y esto voy, este diseño lo hice en el 2012, fue mi proyecto de tesis de grado de la licenciatura, en el cual hice un puesto urbano para la comercialización de plantas medicinales a nivel, digamos, urbano y periurbano, o sea, Asunción y Gran Asunción es lo que más me enfoqué, porque en esa época tomaba muchísimo tereré y a mí me encanta me encanta el tereré con yuyu. Ahora, por problemas de salud no puedo tomar, ¿verdad? Pero yo creo que pronto voy a poder otra vez tomar. Pero me encanta el tereré y me encanta con los remedios yuyos o las plantas medicinales o hierbas medicinales. Y yo sí solía irme al mercado 4 y ver ahí sobre República Francesa, que es un mercado, digamos, local, donde vendían las plantas medicinales en un balde con agua de color y yo decía, ay Dios, yo eso tomo, yo creo que ya no voy a tomar. Entonces ahí fue cuando se me ocurrió hacer una tesis basado en eso, poder hacer algo, digamos, propicio para las yuyeras, para las personas que venden las plantas medicinales. Y me tocó trabajar con la USAID y la Asociación Herbaria del Paraguay, porque cuando yo hice mi tesis un año antes, yo había estado becada en el extranjero, en Europa, y yo había ido a Suiza, y donde está en Ginebra, en las Naciones Unidas, está uno de los herbarios más grandes del mundo, y veía muchas plantas en guaraní, y decía Paraguay, 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 hasta que fui en la parte de las Naciones Unidas, de la parte del medio ambiente, pregunté, ¿por qué había tantas plantas Paraguay? Yo era Paraguay y ahí me contaron que tenían un proyecto en conjunto de las Naciones Unidas, la USAID, Paraguay, la Asociación Herbaria del Paraguay, de poder preservar plantas medicinales. Aunque no lo crean, hay plantas medicinales en vías de extinción y también hay, estaban haciendo un estudio de la combinación inadecuada de los yuyos por parte de los paraguayos, porque hay veces que le metemos todo lo que nos ofrecen, pero tiene contraindicaciones. Entonces, eso aprendí y dije, wow, qué bueno que se les puede instruir a las yuyeras a que sepan vender y a que vean. Entonces, el producto fue esto, el resultado, trabajamos con una compañera de tesis toda la imagen corporativa que esté identificado con nuestro país, con los colores, hay, los pantones elegidos, fue más allá de eso, pero aparte del producto, nosotros nos decían que tenían que tener un desarrollo de experiencias de usuario e interacción de usuario de forma digital porque era justamente con la USAID
y por parte de ellos decían, hay muchos extranjeros que conocen de esto y quieren saber más y quieren que se les actualice. Entonces nos pidieron un desarrollo de cómo se vería eso en, digamos, en la web y de qué información ofrecería y qué es lo principal que uno pueda presentar, ¿verdad? Entonces nos tocó trabajar eso, no éramos del área de diseño industrial y aprendimos. Yo sí estaba trabajando en la combinación de diseño industrial, gráfico, editorial en esa época, entonces pude. Y en la vía pública nos decían de que ya había VTL, ¿verdad? O paneles de publicidad que sean interactivos. Entonces ellos, como ven ahí algunas hojitas del isólogo, se ve como que más clarito y más oscuro, era porque justamente queríamos representar ese efecto de que sea, que tenga un efecto visual, ¿verdad? Y que llame la atención para que la gente pregunte qué es Biopoja, ¿verdad? Entonces había una leve descripción que se ponía en la web, entonces podían entrar. Ese fue, digamos, mi primer paso de la combinación del diseño de productos al digital. El segundo paso, este es mi proyecto de título de máster, ¿verdad? Del posgrado. Y acá como diseñadora industrial otra vez me tocó trabajar la parte de experiencia, o sea, todo lo que era UX UI al desarrollar la parte de infografía del Paraguay. Ellos querían ver cómo podía hacer esto interactivo y que digamos que los lectores se pregunten más qué es, pues, ajá, o sea, son platos tradicionales, platos contenedores para platos tradicionales paraguayos, o sea, ellos le llaman tableware o dinnerware. Entonces, es una colección de platos tradicionales basados en los diseños en textiles paraguayos específicamente, ¿verdad? Y cómo los artesanos y, digamos, la mano de obra paraguaya de estos textiles y también de la artesanía cerámica y madera puedan, digamos, innovar en sus productos a través del diseño industrial. Entonces, esta es la segunda parte que a mí me tocó más. Y yo dije, yo quiero en un futuro trabajar la parte de productos digitales a través del diseño industrial y yo sabía que era posible. Entonces, sí, acá este proyecto realmente, como el anterior, me trajo, digamos, mucha satisfacción profesional, ¿verdad? Mi tesis fue presentada en la Bienal Iberoamericana de Diseño Madrid y tuvo una mención, entonces a mí eso me trajo mucha alegría, ¿verdad? Que un impacto social, como nosotros buscamos una necesidad, tenga un resultado y lo mismo esta tesis que se desarrolló y se expandió en la investigación, que ahora va a ser aplicada a través de un grant que ganamos y que va a tener todo un desarrollo digital y también un desarrollo de productos porque se tiene que presentar, se tiene que comercializar, se tiene que expandir y se va a trabajar con el Instituto Paraguayo de la Artesanía y digamos, va a traer como beneficios al país. Entonces ahí se piensa en la sociedad. La siguiente de esta es expresar los valores, ¿verdad? Que es lo que buscamos. Y aquí hay una combinación de diseño de productos, de robótica y tecnología y también de interacción. Es un brazalete que tenía como un efecto de joyería, digamos, o de accesorio. Trabajé con un ingeniero en robótica que él estaba buscando tener digamos, un soporte industrial, pero al mismo tiempo un desarrollo de todo lo que es UX UI para la parte era como un intérprete digital de transmitir em, el lenguaje de signos americanos o del lenguaje de sordomudos. Y era a través de textos y era a través de mensajes, entonces podía haber un sistema de comunicación accesible para todos, tanto para las personas que no tenían esa habilidad, porque no se le llama una discapacidad, sino una habilidad diferente, y todos puedan comunicarse. Entonces esa fue, digamos, otra etapa en la que yo empecé a tener más acceso a todo lo que es la combinación de diseño de productos con diseños digitales y la parte de desarrollo de productos digitales. Lo otro es hacer referencia a las características funcionales y esta fue mi primera vez en poder programar en Arduino, que es una tecnología que se usa mucho para la parte de desarrollo de productos.
Fue un hackathon, fue un hackathon Fashion Tech en el cual ganamos. El equipo no tenía ni idea de cómo programar, éramos todos diseñadores, pero yo le había llamado a mi jefe que él tenía experiencia en eso y era así de noche y los hackatones empiezan un viernes y terminan un domingo, uno no duerme, no se baña, o sea, es realmente todo contrarreloj, pero es un entrenamiento increíble del desarrollo profesional en el cual tuvimos que crear, y fue en enero de este año cuando estaban los incendios de Australia y uno de mi equipo acababa de volver de estudios, por cuestiones de estudios de Australia. em, entonces nos contó, ¿verdad? Toda la situación cuando él salió empezaba y ahí nos contó. Y nosotros dijimos, podemos hacer una máscara basada en eso porque las personas tenían que seguir viviendo, así como ahora el tapabocas allá, todos tenían que seguir trabajando y seguir viviendo, pero era imposible. Entonces tenía un detector de humo que se iba a una app y la app decía cuán malo estaba el ambiente, todo eso. Entonces el producto era lo que más necesitábamos desarrollar, pero todo el prototipo final era basado en un producto conectado a una aplicación. Y ahí entraba a jugar mucho el diseño gráfico, industrial, de moda. Yo creo que fue uno de los proyectos donde pude aplicar la mayor parte de todos los conocimientos y las experiencias laborales que yo tuve como profesional y como estudiante. Entonces ahí había mucho de lo que era la parte de funcionalidad, la interfaz usuario-producto, la parte de innovación y tecnología, cuál era la experiencia de usuario. Entonces fue algo genial, hasta pude ver algo que a mí me encantaba. Yo tenía una clase que todo lo que era textil y soft goods en diseño de productos y con esa profe es la que trabajé la parte de investigación de mi tesis y con ella ganamos el grant justamente. Entonces pude ver cómo trabajan las industrias porque esta universidad tenía todas esas maquinarias para poder hacer esto. O sea, realmente en ese hackathon fue todo así posible. Y ahí se veía la arquitectura de programación, la arquitectura del producto, que es lo que ahora justamente veo como profesional, cómo interactúa todo en conjunto. Dar forma a los usos, que es la tercera etapa. O sea, uno ve como digital eh, y después ve en tangible cómo sale. En el 2017 creo que fue una de mis primeras experiencias de pasar de la máquina a la impresora 3D. Y para mí era wow, era lo máximo ver todo eso y esa accesibilidad que teníamos, ¿verdad? Poder tocar nuestros productos que veíamos de forma digital y ahora es tan fácil y factible eso. Entonces uno podía ver las funcionalidades, la performance, la eficacia, el resultado. Y a la derecha es lo que se empezó a trabajar el diseño generativo, el generative design que Autodesk estaba implementando. Por ejemplo, Philip Stark presentó el año pasado en la Semana del Diseño en Milán, o en el Milan Design Week, presentó una silla basada en Generative Design que hace que optimice los materiales y el diseño en sí. Entonces, eso es lo que yo empecé a probar y a ver y me daba cuenta de cómo era tan factible, ¿verdad? Ver la interfaz digital y después poder ver de forma sólida en un producto. Un profesor me había regalado esa tacita de café. A mí me encanta el café. Entonces me decía Andrea, cuando se impriman, porque a veces que se colgaba la máquina impresora como toda máquina, era como toda tecnología. Entonces él siempre decía que este era mi proceso de impresión y cómo yo tenía que, digamos, digerir ese proceso. Y era genial, realmente fue una experiencia increíble poder ver. Ese fue el proceso de desarrollar este producto, que es una mesa de ajedrez que trabajamos con Steelcase y presentaba una industria grande de mobiliaria de muebles en Estados Unidos, em, que trabaja y presenta mucho en el Nueva York Design Week, que fue un sueño cumplido para mí, que yo siempre dije quiero presentar en el Nueva York Design Week y lo logré a través de este producto y este producto tenía todo lo que yo estaba buscando y me di cuenta que tenía también un poco de lo que era la experiencia del usuario. Tuve que desarrollar una mesa, o sea, yo decidí desarrollar una mesa de ajedrez para personas con problemas de motricidad, de artritis, artrosis, y también que sea accesible y tenía todo un sistema de braille y texturas para personas no videntes porque yo veía muchísimo
Eh, en la universidad donde ya estaba es la comunidad más grande estudiantil y profesional de personas que son sordomudas. Está el Instituto Nacional de Tecnología y de Sordomudos de Estados Unidos, está en la Rochester Institute of Technology y en Washington. Entonces yo ahí vi también algunos estudiantes que tenían diferentes tipos de habilidades y me di cuenta de cómo se podía hacer productos accesibles y era una mesa customizable que se podía poner cualquier tipo de soportes de superficial. Entonces yo dije, yo voy a crear una mesa que sea, digamos, de diversión y que tenga una interacción para personas de diferentes habilidades. Ahí es donde yo me adapté a la necesidad del usuario como diseñador, haciendo accesible el resultado. En, todos nosotros presentamos en el New York Design Week y todos estaban basados en diferentes tipos de necesidades, accesibilidades y para varios usuarios. Adaptando las necesidades contemporáneas, esto es reciente. Me tocó trabajar en el desarrollo virtual de todo lo que era la parte de sistemas de captura de movimientos para Mobile Kitchen, que es una cocina que se puede adaptar a los usuarios y a los espacios reducidos, acorde a los usuarios, y su expansión en el mercado era basándose atrás de un sistema de accesibilidad para personas con diferentes habilidades. Esto me tocó trabajar en el laboratorio, en el Livability Lab, que era el laboratorio donde trabajé como profesional y como, digamos, manager de diferentes proyectos y desarrollamos diferentes sistemas de ergonomía y todo para que se puedan crear softwares que le puedan ayudar a los usuarios a que los movimientos o a que la estructura de la cocina sea más factible. Y Teradots, que eran como unas, digamos, alfombras inteligentes, pero eran más formas de alfombras inteligentes, en el cual niños autistas, niños con parálisis cerebral, o sea, parcial y total, ¿verdad? Puedan interactuar con familiares de actividades de desarrollo psicomotriz y así también de interacción física digamos, con los familiares y los hermanos y todo, porque como no podían ir a los centros ni a las escuelas, que es donde tenían toda digamos, la infraestructura, se creó un sistema de juguetes, así que ellos puedan tenerla en la casa y puedan hacer las dinámicas de los profesores cuando tenían sus clases virtuales. Y ahí había un sistema de interacción, iluminación, sonido y movimiento. Entonces eso podía ser, digamos, podían armar de la forma que querían, era como un rompecabezas, podían amontonar, entonces era bastante versátil. Y por último, apararse de las tecnologías, que es súper importante, el acceso que tenemos ahora. No estoy nerviosa ni nada, pero justo me tomaron la foto cuando estaba presentando y hablando todo lo que era la interacción y la interfaz del usuario y la experiencia del usuario con el producto. Este es como una heladera inteligente para personas con Alzheimer y me refiero siempre a adaptarse a las necesidades porque tengo un familiar con esa enfermedad y realmente ver el proceso de cómo se van olvidando para comer, las medicinas. Entonces, lo que creamos es una heladera inteligente y trabajamos con una compañía grande de productos médicos y también que estaban, digamos, abriéndose más a varios campos, ¿verdad? Y uno de ellos era justamente cosas para el hogar y que tengan que ayuden a estas personas con diferentes habilidades, entonces, o diferentes enfermedades. Y lo que permitía era la interacción de cómo podía ayudar a través de una app y a la persona que le cuidaba para recordarle los medicamentos, los alimentos, estaba todo organizado en el horario, el tipo de comida balanceado con un sistema de nutrición y todo. Entonces, integrar las tecnologías y las técnicas, ¿verdad? Para mejorar la funcionalidad de los productos y de la interacción con el usuario y producto. Y también identificarlas de formas concretas, o sea, poder llevar esa idea a algo tangible. Y tangible también me refiero a lo visual, ¿verdad? Porque uno iba a tener una interacción
digamos, de tocar y de poder adaptar eso acorde a la necesidad. Entonces, eso es la relación de la tecnología con el diseñador y el usuario. Y se llamaba Memory Fridge, ya que éramos un equipo de 4, variado. Había una diseñadora gráfica que estaba haciendo todo lo que era UX UI. Había 2 diseñadores industriales, 3 diseñadoras industriales, pero una de ellas se basaba más en todo lo que era movilidad. O sea, ella ahora está haciendo una maestría en todo lo que es diseño automovilístico, pero ella se enfocó en todo lo que era el interiorismo. Y Ana, que era una diseñadora industrial que se basaba en todo lo que era materiales y forma. Entonces ella era genial en toda la parte de CAD y CAM, que era el modelado, y yo me basaba en todo lo que era el pensamiento de la estructura del diseño y cómo hacer el prototipado. O sea, esa maqueta que vieron anteriormente, a mí me tocó hacer y fue realmente genial trabajar con Karen, que ella era, digamos, conocía como los espacios, la distribución y eso, ¿verdad? O sea, el impacto medioambiental porque tenía todo un sistema de reducción de uso de energía eléctrica y los materiales y el uso. Entonces, ahí es donde entra todo eso. Hay como resultado o como una conclusión, quiero ir por puntos que son importantes, por sobre todo la parte de experiencia de usuario no es la interacción del usuario, o sea, esa interfase que existe, esa conexión entre uno y otro es súper importante como diseñador buscar. Entonces, el UX UI no es solamente UX o no es solamente UI, o sea, eso va en conjunto y hay una interfase que los une a esa experiencia. Conocer a la audiencia es súper importante, la investigación, conocer a los usuarios, para quién se busca, diseñar un producto. Acuérdense que como diseñadores nosotros no somos los usuarios principales, pero en algún punto vamos a usar. Pero tenemos que pensar en esa audiencia, identificar, conocer a la persona, o sea, a la persona me refiero al usuario persona, ahora que es nuestro modelo, digamos. El usuario principal no somos nosotros, entonces nosotros tenemos que tener una audiencia sí o sí. O sea, nosotros mismos vamos a probar y todo, pero no somos los principales usuarios que vamos a dar una retroalimentación, un feedback al respecto. Adaptar el diseño para spam de corta atención. No sé si sabían que en el 2000, digamos, la atención que uno, o sea, esa captación de atención era de 12 segundos y en el 2003, o sea, 3 años después, o sí, 3 años después se identificó que era de 8 segundos, o sea, hicieron un promedio de que es de 9 segundos en realidad. Entonces, esos diseños que nosotros hacemos tienen que estar adaptables a esa capacidad de captar la atención, esa corta atención de los usuarios. El diseño debe tener una simplificación de interfaces. Y esto me pasó de forma profesional. Me habían dicho justamente si todas estas, digamos, interacciones se pueden hacer de forma más simple, de forma más interactiva, pero simple. Entonces, el diseño debe buscar esa efectividad en el resultado, sí o sí. Adaptar el proceso de diseño acorde al producto que se está diseñando. Yo les hablé del design thinking o esa estrategia de diseño, ¿verdad? Que es una base. No específicamente uno tiene que seguir al pie de la letra. Y creo que en la charla anterior, Sole había hablado, Sol Benítez había hablado de que no, nada estaba escrito sobre piedras. Y ahí es cierto realmente, porque uno puede variar acorde a lo que está trabajando y diseñando. Prototipar y maquetar, como yo les había dicho, antes de llegar a un producto final, uno tiene que tratar, tiene que probar, tiene que ver, tiene que intentar antes de llegar al producto final. Y eso es súper importante en la parte del proceso de idear. Usar el contenido real del diseño. Esto va para todas las áreas. Me refiero a materiales, me refiero a soporte, me refiero a textos. O sea, siempre usamos en textos Lorem Ipsum, tratar de tener realmente el contenido real, porque eso nos ayuda a ver espacios, a ver interlineados, a ver grillas de diseño, a ver cómo va a estar distribuido en soporte. Entonces siempre es ideal tener el contenido final, o sea, no trabajar sobre algo no sólido. Mantener simple y consistente.
o sea, sistemas de diseño súper importante, estructuras, o sea, por ejemplo, en la parte editorial uno basa la grilla, la tipografía, el color, la estructura, la jerarquización, todo eso siempre se transforma en cualquier tipo de diseño. Mantener siempre consistente porque eso puede llegar a pasar de un profesional a otro, o de un tipo de diseñador a otro tipo de diseñador, o de un diseñador a un web developer, o a un arquitecto, o a un analista. Entonces, todo eso tiene que ser consistente para que siempre se siga una línea. Reconocimiento por sobre todo, reconocer los factores, los elementos, el soporte, la tecnología, tener bien claro eso antes de poder desarrollar, porque si uno pierde alguno de las herramientas o de los elementos, puede que se corte la cadena de diseño y que el resultado no sea efectivo, o sea, que no haya ni una eficiencia y eficacia en esa interacción. Hacer el diseño accesible e inclusivo, y voy a remarcar a esto, es súper importante. Em, yo había trabajado en todo lo que era diseños con educación, y ahí me di cuenta que había mucho de tanto diseño gráfico, industrial, interactivo, digital, apps de productos web que necesitaban un desarrollo accesible. O sea, ¿cómo hacemos que una persona no vidente tenga acceso a clases virtuales? Por ejemplo, va a escuchar, pero si necesita hacer digamos, una interacción, es difícil. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser creativos. El diseño sí o sí tiene que tener accesibilidad. Para indumentaria, hay una conferencia de textil muy grande que es de la ITAA en Estados Unidos, que es de la Asociación Internacional de Textil y Asociados. Entonces ellos hablan de la indumentaria accesible, en cómo una persona, por ejemplo, con parálisis cerebral se pone una camisa, se prende, personas que tienen problemas con artritis y artrosis, en ellos mismos, cómo agarran un teclado, un mouse, cómo interactúan, o personas que tienen problemas de visión, por ejemplo, si tienen cataratas, eso afecta mucho. Entonces, todo eso es súper importante, la accesibilidad en el diseño. Evitar resolver el problema solo. Nosotros como diseñadores, y cualquier profesión en realidad, pero por sobre todo los diseñadores, recalco de que somos una profesión que no trabajamos solos, o sea, no podemos trabajar solos ni aislados, necesitamos de varias profesiones y diferentes profesionales para poder resolver, digamos, el problema, y que ese problema es la oportunidad a crear una solución. Entonces, evitar trabajar netamente solos. Y paso a paso se va a poder resolver ese problema, o poder llegar a una solución, a esa oportunidad, a través de no hacerlo todo de una vez. O sea, tengo 10 feedbacks y quiero solucionar todo, sí o sí algo va a colapsar. O sea, hay que ir punto por punto de forma, digamos, constructiva, y paso a paso, para poder llegar a la solución efectiva. Prevenir errores es mejor que corregirlos. Siempre es bueno revisar antes por ejemplo, y esto es lo que ayuda a la etapa de maquetación. Em, Cuando vamos a corregir, y esa es un resultado de una experiencia de cómo, por ejemplo, errores ortográficos que me costaron trabajar otra vez con el developer a corregir, que sea así efectivo y que no afecte y que sea rápido. Entonces, siempre es bueno verificar la maquetación, el prototipo antes de testear, porque siempre va a tener un poco más de dificultad el corregir, o sea, como que el patch o el parche que va a ayudar a corregir eso es un poco más difícil. El feedback o la retroalimentación es súper importante, por eso nosotros no podemos ser el usuario principal, y sí o sí necesitamos de una audiencia que nos va a dar esto para poder reaplicar y realizar los diseños, o para poder corregirlos, o para poder modificarlos. Eso es súper importante. Entonces, el feedback o la retroalimentación en el producto es en la parte de test, ¿verdad? Y ahí es donde realmente es súper importante cambiar y aplicar ese resultado. Y por último, y no menos importante, evitar drásticos rediseños.
Y esto es algo que yo no sé si ustedes vieron los nuevos rediseños de la iconografía de Google. Ellos mantienen su color, pero sí muchos me preguntaron qué pensaba al respecto, ¿verdad? Y eh, por intuición o muchas veces al estar acostumbrado podríamos ver de que es factible, pero sí escuché a muchas personas que les costó llegar a su calendario, le costó llegar al Google Meet, le costó llegar al Drive. Entonces, ahí evitar esos drásticos rediseños. ¿Por qué? Porque el usuario, y por sobre todo en el área digital, en la app, en la web, ellos están acostumbrados a una estructura y a una grilla. Entonces, si se hacen cambios drásticos, es como que el usuario pierde esa interacción factible en la interfaz usuario-producto. Y eso es lo que nosotros como diseñadores tenemos que hacerlo de forma gradual, esos cambios, no hacerlo de forma drástica y cambiar así netamente de un día para el otro. Entonces, estos son, digamos, 16 puntos que yo les puedo dar así como resultado de todo lo que les fui explicando como en la charla. Y quería agradecerles por este tiempo. Esa soy yo el día de mi graduación, cuando dije, wow, me convertí en una máster en diseño industrial, pero todo digamos, el resultado tiene un leve error, ¿verdad? Hasta ahora nos reímos de esa situación, pero yo me di cuenta que justamente el gorrito ese no es amigable para el usuario. Yo me sentí como mis máster en diseño industrial y el gorrito se cayó enfrente a mi cara y esa foto me tomó la profe que justamente fue mi jefa en la investigación y con la que nos ganamos el grant y siempre decimos recibir el euro con estilo como Andrea. Entonces em, esto representa la alegría que yo tenía de haber llegado hasta tal instancia y más con una beca con la que yo siempre anhelé. Entonces, muchísimas gracias por su atención y si tienen dudas o consultas, estamos abiertos. Ese es mi contacto y me pueden encontrar en las redes sociales. Pero por si quieran saber algo, ahora estoy abierta a responder y cuando quieran me pueden contactar. Bueno, gracias Andrés por tu tiempo y por compartir. Ahora, si tienen preguntas, pueden ir escribiendo en el chat y yo voy a ir leyendo o en realidad voy a activar también que puedan, a ver dónde estaba eso, que puedan activar sus micrófonos. Entonces, el que quiera hablar puede, ahí está, puede activar nomás su micrófono y hacer una pregunta. Yo, ya que ya anoté de entrada algunas preguntas, voy a empezar con algunas. Una pregunta, André, es, bueno, vos tenés un background en diseño industrial y trabajaste Sí. mucho con productos físicos tangibles. ¿Y cómo fue esa transición para que trabajar de productos físicos pases a trabajar en productos digitales? Porque tengo entendido que ahora estás en Octana y ahí haces diseño de productos digitales. ¿Y cómo encaja Sí, ese background en lo que haces ahora mismo? ¿Te sirvió? ¿Tuviste que cambiar mucho o cómo fue esa transición? realmente al desarrollar productos industriales, digamos, el proceso de innovación o el proceso de diseño es el mismo hasta llegar hasta el resultado final. Cuando se llega, digamos, a la parte convergente a lo que se va a hacer, que si se va a hacer en soporte, digamos, digital, se aplica todos esos conocimientos y ese desarrollo. Sí tuve digamos, la buena suerte de tener una formación base. En la Católica tiene una formación base de 2 años en donde se trabaja gráfico e industrial, entonces ahí tenía, digamos, un overview de todo. Entonces ahí aprendí la parte editorial, la parte de diseño de marca, cómo aplicar de forma digital. Entonces era una combinación de todo. Y lo que sí, yo empecé a estudiar diseño gráfico ya al graduarme de industrial y de profesora, porque enseñando me di cuenta que necesitaba ese conocimiento, me faltaría terminar la tesis y fue cuando ahí me salió la beca para ir a hacer la maestría. Pero trabajé 5 años en todo lo que es, por sobre todo gráfico, pero usaba mucho la parte de industrial. Y en gráfico, por ejemplo, cuando hacía la parte editorial, mi parte industrial entraba en cómo iba a ser el soporte, por ejemplo. Entonces sí manejé toda la parte de diseño de tipografía, marca, grillas, estructuras.
color, y eso está muy combinado en todo. Y cuando estaba graduándome del máster, es cuando empecé a trabajar más la parte de cómo un producto final podía ser tangible, que fue digamos, la telemedicina o las salas de consulta de los doctores en telemedicina. Entonces ahí se pensaba un producto, pero el resultado final era, digamos, algo digital. Y tu día a día actualmente, ¿cómo es? ¿Vos trabajás? ¿Qué haces ahí? ¿Haces diseño UI? ¿Haces esto que contaste del proceso? ¿Pruebas con usuarios, ideación, facilitas? ¿Cómo es eso ahora? Ahora hago más todo lo que es experiencias de usuarios y todo el proceso de ideation, ¿verdad? Desde en saber cuál es la necesidad, empatizar a través de eso con los usuarios, ver ahí hacer todo el proceso de ideas. Sí tengo que trabajar un poco de lo que es la interacción porque debo ver cómo funciona la interfaz, cuál sería el resultado, pero también trabajo en combinación con developers, con arquitectos, con QAs, que ellos me ayudan también a decir, mira, esta animación que uno ve súper poderosa como diseñador, todo es posible, es lo que pasó entre el ingeniero civil y el arquitecto, que el arquitecto viene con la obra y dice esto, y después el ingeniero civil le pincha el logo y no, le dice. Entonces, sí, esa construcción se trabaja mucho en conjunto, por eso somos profesionales que ya no podemos trabajar absolutamente solo, pero sí me encargo más en todo lo que es experiencia de usuario e interacción, digamos, interacción de interfaz, pero también desarrollo un poco lo que es UI. Ya, ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono y hablar solamente o escribir en el chat. Dice Gabriela, ¿cómo haces para adaptarte tan rápido a diferentes áreas de diseño? La necesidad, em, la necesidad de los usuarios, la necesidad de la sociedad. em, Y también mis, eh, a mí me gustan, siempre me gustó muchísimo el diseño. Mi primer área que siempre me encantó fue el área de moda. Cuando a mí me tocó estudiar en la universidad no había diseño de moda indumentaria como hay ahora y la parte de alta costura. Entonces, yo veía en el diseño industrial una posibilidad para eso. Tengo bien desarrollada la motricidad fina, entonces eso me ayudó mucho empecé mi conexión con la moda siempre y sigo haciendo eso, es diseño de tocados de alta costura. Hago de los 15 años, pero realmente todo empezó cuando ya estaba en la universidad, que se convirtió de un hobby a un trabajo. Y también el diseño es una profesión que te abre puertas a que uno se pueda adaptar rápidamente a cualquier área. Entonces, es genial como uno tiene esas ganas de aprender y cuando tiene bases, por sobre todo uno dice, ay, si yo sé usar software, eso no es ser diseñador. El diseñador es el que tiene el cimiento de los conocimientos que te permiten usar esas herramientas para poder aplicar. O sea, uno se da cuenta a leguas quién es un operario de programas de diseño y quién es un diseñador que sabe y que tiene esas herramientas de diseño. Entonces, tener los conocimientos y siempre, cuando a mí me empezó tocar trabajar en editorial y gráfico, yo ya decidí hacer diseño industrial y mi jefa me decía, Andrea, que voy a venir con una base. Yo sí tenía una base sólida, tipografías, tipos soportes, cómo aplicar, colores, grillas, estructura. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Y el diseño industrial, que uno ve todo de forma, digamos, 3D o tangible, eso te ayuda a dimensionar mucho más rápido y amplio todo. Entonces, eso es lo que a mí me ayuda a trabajar en varias áreas. Ya. Dice Jorge Ojeda, como designer, ¿haces uso del Double Diamond? ¿Lo usas sola o en conjunto con el Design Thinking? ¿Cómo se hace proceso? El design thinking sí o sí va en conjunto. O sea, y cuando uno ve, por ejemplo, el proceso del design thinking, yo le mostré los 5 pasos,
pero eso va arriba, por ejemplo, que les dije que tiene la parte de identificar problemas, después la parte de estudiar esos resultados y después de aplicar y testear. Pero todo ese proceso también tiene un proceso de divergencia, digamos, de abrir a ideas, mente, espacio, productos usuarios, pues de hacerlo como que em, hacerlo más fino o narrow down, como ellos le dicen, o sea, tipo llegar a las soluciones tangibles. Entonces, esa combinación es lo que uno tiene que hacer. Como a mí se me quedó lo que Sol Benítez dijo en la otra charla, era que nada está escrito sobre piedra, y es cierto, porque ella habló mucho de cómo la parte del UX y UI, por sobre todo, puede, digamos, dinamizar las estrategias de diseño. Y justamente ella es de mi área, ella es diseñadora industrial y está trabajando en la construcción de productos digitales y se va becada por la Fulbright, y a mí eso me emocionó porque me di cuenta de que em, ese impacto que está teniendo ahora el diseño de que de una profesión súper necesaria actualmente. Entonces, ese proceso uno tiene que tratar de hacerlo bien dinámico para que se puedan llegar a resultados de innovación digital, por sobre todo que ahora el mercado está tan grande y saturado en eso, pero es porque realmente se necesita. Creo que estaría bueno también explicar a qué se refiere con Double Diamond, porque seguro es un término que muy poca gente o algunos acá estarán familiarizados y otros no. No sé si querés explicarlo vos, Andrea, o vos, Jorge, o yo puedo comentar también sobre eso, pero para aclararle nomás al resto que tal vez no saben de qué hablamos cuando decimos Double Diamond. Em, puedes comenzar, Albert. Yo te sigo Dale. con a ver, porque son puntos distintos de lo que Sí, nosotros sí, tenemos. sí, sí, yo entiendo bien a lo que se refirió Jorge. Cuando hablamos de design thinking hay como dos etapas. Una etapa es de divergencia, donde se empieza a explorar muchas ideas que son radicalmente opuestas o cosas en cantidad. Lo importante es producir soluciones en cantidad para resolver algo. Y después de eso se elige lo mejor, se va testeando y se converge a una solución que se va a prototipar, vamos a hacer una convergencia, esto es lo que funciona. Pero después otra vez viene un proceso de convergencia y volver a generar alternativas y variaciones de eso y después otra vez se vuelve a converger, esto vamos a probar. Y así se va haciendo una expansión, explorar muchas ideas y converger a una idea y en base a lo que se aprende, explorar otra vez y converger. A eso se refiere es lo que yo entendí, no se puedes confirmar ahí en el chat, Jorge. Eso es lo que yo entiendo por el Double Diamond. Y desde mi punto de vista, no es que lo usas en conjunto con Design Thinking, sino que eso es parte de Design Thinking. Design Eso Thinking, es parte del design thinking. una forma de mostrar es las fases, pero el Design Thinking Sí, es un enfoque para resolver problemas, no es una sí. fórmula. Y muchas veces se No, confunde. no Sí, sí. exacto, por eso yo dije que puse los 5 puntos, ¿verdad? Después expliqué arriba, ¿verdad? La parte de la identificación del problema o oportunidades, ¿verdad? El generar las ideas y después las soluciones. Y eso está, digamos, también como que abrazado con la parte de convergencia y divergencia, ¿verdad? Que uno empieza a grandes rasgos, ¿verdad? Y ahí entran los mapas mentales y entran las partes de ideas y entran todo ese sistema. Después llega a una divergencia que es perdón, a una convergencia que es a un conjunto de elementos específicos que nos ayudan a construir a lo que nosotros queremos ir. En la parte de testeo es donde se da la retroalimentación y ahí se abre otra vez. Entonces, eso es lo que yo les había dicho, que es importante sí o sí aplicar ese proceso. Bueno, ¿alguna otra pregunta de alguien más que puede hablar o escribir si quiere? Bueno, creo Si que alguien quiere saber un poco más del área, de las becas, si están interesados cómo decidí, porque el decidir una maestría en esta área y lo mismo en tu área, Albert, era ver una necesidad de nuestro país. Entonces, si no, alguien tiene alguna duda, pasantes en consulta, Octana. ¿verdad? No sé, debería consultar, eso te puedo investigar.
Yo sé que todas las empresas que hagan desarrollo y tengan clientes y sean internacionales o locales casi siempre, y especialmente Octana, sé que hasta hace poco siempre me compartían cosas y siempre buscan o Sí, developers o diseñadores UX UI. Hace unos meses estaban buscando muchísimo, no sé si sigue. Así que es cuestión están, de tomar la iniciativa también y buscar y preguntar ahí sí, o así justamente a mismo. través de Andre o algo así, o Sí, directamente sí, contactarle a un recruiter. Ujú. sí, así mismo. O sea, si Pero, buscan en el LinkedIn, sí o sí van a ver todas las oportunidades que ofrecen justamente. Eh, ¿Alguna duda o consulta que quieran yo, saber? si nadie más escribe, yo tengo una última pregunta que creo que está buena para cerrar. Bueno, acá hay una pregunta más. Dice, ¿qué sugerís para personas que quieren arrancar con esto, Product Design, UX, UI? UX Design, Product Design o UX Design. Em, lo que sí yo me di cuenta es de que eh, no importa tu background, o sea, tu profesión de base, importa mucho elementos de tu profesión de base que puedas proyectar en esa área. Em, no sé si vas a empezar desde cero o si ya estás en algo que tenga alguna relación con diseño de productos y la parte sobre todo de UX y UI. Yo lo que recomiendo es que por sobre todo vean el entorno y las oportunidades que tenemos ahora y las necesidades que tenemos. Em, Esa fue una de las razones por la que yo decidí empezar digamos, a innovar y a mezclar un poco más. Y obviamente no me equivoqué de cómo, si fuera la pandemia, porque eso ya empezó antes de la pandemia, de cómo era muy importante combinar las tecnologías con productos tangibles. Y me refiero a tecnologías de forma virtual o de forma visual o todo lo que era comunicacional visual, que sí o sí tenía que tener digamos, un merge, una fusión. Entonces, ahí fue cuando yo decidí que como diseñador industrial teníamos muchísimas herramientas para poder hacer eso. Y también cuando uno tiene, digamos, el cimiento del conocimiento es mucho más fácil ir a la práctica, porque uno ya viene con, digamos, con la base sólida, que es lo fundamental realmente para poder empezar a innovar con las herramientas y eso. Em, ¿Qué, qué podés comentar Ahí sobre las va becas? Preguntan. Muchos estamos sobre las interesados. becas, por sobre todo en diseño industrial. Dice, ¿cómo te fuiste como diseñadora de productos industrial a una beca en el extranjero? Porque sí, nuestra profesión es una profesión súper costosa, pero que ven muy superflua. Pero en realidad, si uno encara de una forma, yo encaré muchos productos que estaban basados en la necesidad de nuestro país y de cómo una formación especializada me iba a poder ayudar a llevar a cabo, digamos, mayor impacto en el Paraguay. Eso fue lo que a mí me ayudó justamente. La beca Fulbright se abre todos los años en febrero y se cierra la aplicación en mayo. Uno necesita tener el título universitario, certificado de estudios visados y legalizados por su universidad, el MEC y Relaciones Exteriores traducidos al inglés. Necesita tener un currículum, desarrollar actividades extracurriculares, voluntariados, por sobre todo si sus voluntariados se basan, mis voluntariados siempre se basaron últimamente en diseño y era lo que yo hacía y lo que a mí me daba cuenta que impactaba y lo que yo buscaba, yo enseñaba y buscaba también ver un cambio en digamos, la visión del diseño, que no solamente vean algo muy superfluo, sino que vean algo que pueda impactar en la sociedad. Y también Eh, con el tema de las becas, eh, para estudiar una maestría relacionada a UX o experiencia de usuarios, uno puede ir, por ejemplo, tu maestría, que era más basada en diseño industrial y estaba en la Facultad de Fine Arts. Yo sí. hice una maestría en Human Computer Interaction y estaba en School of Informatics, la escuela de informática. Así Entonces, desde mismo, distintas áreas uno puede entrar ahí, pero no necesariamente quiere decir que tenga que venir de ese background. De hecho, mis compañeros casi ninguno era informático. Solo yo y unos exacto. cuantos más.
Hago Así mismo, una última pregunta para cerrar y después entonces damos sí, oficialmente por cerrado y el que quiere quedarse a seguir conversando se queda, entonces ya por lo menos sí, no hay ningún cerramos problema. oficialmente. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo principal que aprendiste, tu principal aprendizaje en tu maestría? En mi maestría, la interdisciplinariedad. Yo decidí hacer la maestría enfocada en Project Management y Product Development. ¿Qué implica eso? Y ahí va la respuesta a la parte de negocios. Project Management, no sé si escuchan que tiene un sistema de certificaciones y una estructura basada por sobre todo en ingenieros, porque es, digamos, es construir estrategias para justamente gerenciar. Y teníamos clases del Model Canvas Business, que yo tomé una certificación que era del New York State, del estado de Nueva York, justo ahora en el verano, basado en modelos de negocios de todo lo que tenía que ver desarrollo de productos. Y me tocó tomar clases con ingenieros, clases donde yo era la única mujer, en cómo interactuar con diferentes disciplinas de ingeniería, porque ingeniería nosotros sabemos que está industrial, industrial, civil, para mí eran las clásicas, industrial, civil, eléctrica, electrónica, mecatrónica, informática, ¿verdad? Pero también había ingeniería de sistemas, ingeniería de producción y manufactura 3D, o sea, era una amplia variedad. Y también ahí aprendí de cómo gerenciar y construir negocios y em, en ese sentido del diseño. Y lo otro también es que también me tocó entrar a áreas a las que yo nunca pensé que iba a poder entrar como diseñadora industrial, que uno ve y hace el proceso de ideas y llega, digamos, al soporte digital, pero no al tangible, que fue la parte de entrar a trabajar con cerámicas, vidrios específicamente. Trabajé con vidrios y todo ese proceso a mí me ayudó a poder llegar a una pasantía en Corning, que es una de las industrias más grandes de vidrios en el mundo, que está en el estado de Nueva York también. Por ejemplo, las pantallas de Samsung se idean y se empezaron a gerenciar ahí y después obviamente se trabajó con la Samsung para que tengan una idea de la magnitud. Y se producen los Pirex, el famoso Pirex se produce, la industria estaba ahí y ahí aprendí eso. Y lo otro que me tocó en esta interdisciplinariedad es cómo manejar tiempos, disciplinas, proyectos. A mí siempre me dicen en qué momento dormías. Dormía, aunque no lo crean, dormía. Pero aprendí mucho eso y esa era digamos, la bendición o la ventaja y el beneficio de esa maestría. Y en esa universidad por la cual yo decidí ir era que tenía esa oportunidad a tomar clases y a tomar pasantías en otras áreas que no eran específicamente la tuya. Entonces uno aprende eso. Y sí, yo en la parte de negocios ya venía, digamos, algo de familia. O sea, yo ya tenía mi mini negocio cuando estaba en la escuela, en el colegio, vendía pulseritas de que pues, después se convirtió en mi hobby de hacer tocados y ya se convirtió en mi negocio. Pero siempre me gustó así tener un negocio y tener, digamos, mi propio movimiento y de diseño y eso. Y es una forma de empezar, ¿verdad? Siempre es una iniciativa y tener una formación. Vi que ahora en Campus Tigo parece que está ofreciendo justamente el modelo de Canvas de negocios. Sí, no sé si ya fue o iba a ser, busquen y tomen eso porque eso les va a ayudar justamente. Es una forma de empezar a cómo entender y proyectar un negocio. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, y gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima. Ahora paro la grabación